La sombra de la desesperación. Mateo era un hombre común en un pequeño pueblo enclavado entre colinas y ríos caudalosos. La vida en su tierra, de costumbres antiguas y labores cotidianas, transcurría con la lentitud y la repetición que caracterizaban a la existencia rural. Sin embargo, detrás de la aparente calma se ocultaba un torrente de inquietudes y dudas. Desde muy joven, Mateo había sido sensible a las vicisitudes de la vida. Perdió a su madre cuando apenas era un adolescente y la soledad se había convertido en su sombra inseparable. La muerte de seres queridos, las pérdidas inesperadas y la sensación de impotencia frente a un destino implacable lo hacían dudar de su propio valor. Así, con el tiempo, la frustración y la desesperanza comenzaron a teñir cada uno de sus días. Una noche de invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos y la oscuridad parecía tragarse la luz, Mateo se encontró frente a un espejo antiguo en la humilde choza donde vivía. Al observar su rostro marcado por la tristeza y el cansancio, se preguntó en voz baja: ¿acaso estoy destinado a vivir siempre en la sombra del dolor? Esa pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, resonó en su alma. Durante mucho tiempo, había creído que la vida se definía por la acumulación de penas y derrotas. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de inquietud se encendía, una anhelada certeza de que debía existir algo más, una forma de trascender el sufrimiento y encontrar la paz. 2. El inicio del camino. La mañana siguiente trajo consigo un atisbo de claridad. El cielo, aún cubierto de nubes grises, parecía anunciar que, a pesar del dolor, había una oportunidad para un nuevo comienzo. Mateo, sintiendo que algo había cambiado en su interior, tomó la determinación de emprender un viaje que, según rumores y leyendas locales, lo llevaría a encontrar a un sabio recluso en las montañas, conocido simplemente como Soren. Preparó su escasa mochila con lo esencial: un poco de pan, queso, agua y un viejo manto raído. No tenía riquezas ni posesiones valiosas, pero en su interior ya había nacido la esperanza. Sin embargo, el camino prometía ser arduo. Dejar atrás la seguridad de lo conocido siempre conlleva un riesgo, y el viaje de Mateo estaba destinado a poner a prueba no solo su resistencia física, sino también su temple emocional. Mientras se despedía de su familia y amigos, quienes lo miraban con mezcla de preocupación y admiración, Mateo sintió que aquella despedida no era un adiós, sino el inicio de una búsqueda interior. El sendero que se abría ante él era incierto y lleno de obstáculos, pero en su corazón se albergaba la convicción de que, al final de ese camino, hallaría respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Durante los primeros días de travesía, Mateo enfrentó dificultades que pusieron a prueba su fe en sí mismo. Las lluvias torrenciales y los caminos embarrados le hicieron dudar de su decisión. Una noche, mientras se refugiaba en una cueva para resguardarse de una tormenta implacable, se encontró solo con el eco de sus propios pensamientos. En la penumbra, entre el murmullo de la lluvia y el retumbar de truenos, se preguntó: ¿qué me espera al final de este sendero? ¿Podrá algún maestro enseñarme a liberarme de este tormento interno? Aquel interrogante, surgido en medio de la furia del clima, se convirtió en el motor que impulsó a Mateo a seguir adelante. Comprendió que, aunque el camino estaba plagado de sufrimientos, cada paso lo acercaba a un conocimiento superior, a una verdad que trascendía lo mundano. El encuentro con Soren. Tras días de caminar en soledad, Mateo llegó a un valle oculto entre las montañas, un lugar en el que el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en medio de una arboleda frondosa, se encontraba una pequeña cabaña de madera, casi fusionada con el paisaje. Era la morada de Soren, el sabio del que se hablaba en susurros en el pueblo. Soren, un hombre de avanzada edad y mirada profunda, lo recibió con una calma inusitada. Sin grandes ceremonias ni palabras rebuscadas, el anciano lo invitó a sentarse junto a un fuego tenue, mientras afuera el viento susurraba secretos antiguos. «Bienvenido, Mateo», dijo Soren con voz suave. «He esperado tu llegada».
pues sé que tu alma clama por respuestas. Sorprendido de que el sabio conociera su nombre, Mateo se quedó en silencio por un instante. Sin embargo, pronto la timidez dio paso a una necesidad de comprender. Maestro, he venido en busca de paz. Durante años he sido prisionero de mi propio dolor, de mis miedos y de una tristeza que no puedo eludir. ¿Cómo puedo liberarme de esta carga? Soren asintió lentamente, como si comprendiera el peso de la pregunta. El sufrimiento es parte de la existencia, hijo mío. Pero en él reside una enseñanza, lo que experimentamos no nos define, sino lo que elegimos hacer con ello. Permíteme compartir contigo la sabiduría del estoicismo, un camino que te ayudará a dominar tus emociones y a vivir en armonía con la naturaleza del universo. Durante las siguientes semanas, en la sosegada morada de Soren, Mateo se sumergió en la enseñanza de los principios estoicos. Cada día era un aprendizaje y cada experiencia, por dolorosa que fuese, se transformaba en una oportunidad para crecer. Soren le enseñó que la vida no se trata de evitar la adversidad, sino de aprender a enfrentarse a ella con serenidad y dignidad. 4. Las enseñanzas estoicas. A lo largo de su estancia, Soren impartió a Mateo una serie de lecciones fundamentales que, al final, se convertirían en las 10 habilidades esenciales para vivir una vida plena y resiliente. 1. Aceptar lo inmutable. Soren comenzó explicando que hay fuerzas en la vida que escapan a nuestro control. Al igual que las estaciones cambian sin previo aviso, ciertas circunstancias se presentan sin que podamos intervenir. Debes aprender a aceptar lo inmutable, dijo Soren mientras observaban el río que fluía sin detenerse. Luchar contra lo inevitable solo te agota. Aprende a reconocer que el dolor y la pérdida son parte del tejido de la existencia y hallarás paz en esa aceptación. Mateo comprendió que el sufrimiento no era castigo, sino un aspecto natural de la vida. En lugar de resistirse, debía fluir con los acontecimientos, entendiendo que cada experiencia, por dolorosa que fuera, tenía una lección oculta. 2. Enfocarse en lo que está en nuestras manos. Una tarde, mientras ayudaban a un grupo de aldeanos a reconstruir un refugio tras una tormenta, Soren le explicó la importancia de centrar sus esfuerzos en aquello que podía controlar. No puedes cambiar el pasado, ni prever todos los giros del futuro, afirmó Soren. Lo único que está verdaderamente en tus manos es tu actitud y tus acciones en el presente. Dedica tu energía a lo que puedes influir, y libera el resto al fluir de la vida. Con el tiempo, Mateo se dio cuenta de que gastar energías en lamentaciones inútiles solo lo alejaba de la solución. Aprender a concentrarse en lo que sí podía modificar le permitía actuar con determinación y eficiencia. 3. La práctica de la reflexión y el autoconocimiento. Cada noche, después de un día agotador, Soren animaba a Mateo a reflexionar sobre sus acciones y emociones. Juntos se sentaban en silencio, mirando las estrellas y dejando que sus pensamientos se asentaran. La introspección es la llave del autoconocimiento, comentó Soren. Al conocerte a ti mismo, descubrirás tus fortalezas y debilidades y aprenderás a mejorar día a día. No temas enfrentarte a tus sombras, pues en ellas reside el germen de tu verdadero ser. Mateo empezó a llevar un diario en el que anotaba sus pensamientos y sentimientos. Con el tiempo, se dio cuenta de que esa práctica lo ayudaba a identificar patrones negativos y a cultivar una mente más serena y equilibrada. 4. La virtud sin expectativas externas. En una ocasión, al observar a un joven aldeano que realizaba obras de caridad esperando reconocimiento, Soren le dijo: la verdadera virtud no busca la recompensa externa. Actúa siempre por el bien, sin esperar aplausos ni honores. La grandeza reside en la pureza de tus intenciones y en la constancia de tus acciones, no en los elogios del mundo. Mateo aprendió que, al actuar con rectitud y compasión sin buscar validación, se liberaba del peso del ego y encontraba satisfacción en la propia virtud. 5. La gratitud en lo sencillo.
Durante una caminata por un bosque iluminado por los primeros rayos del alba, Soren invitó a Mateo a detenerse y a contemplar la belleza del mundo natural. Agradece cada pequeño regalo que te brinda la vida, dijo el sabio. Incluso en la adversidad, hay motivos para la gratitud: la luz de un amanecer, la brisa fresca en un día caluroso, la sonrisa de un amigo. La gratitud fortalece el espíritu y abre el corazón a la abundancia de la existencia. Con el tiempo, Mateo comenzó a practicar la gratitud diariamente, notando cómo cada gesto de agradecimiento lo acercaba a una paz interior duradera. 6. La contemplación del presente. Soren insistía en que el presente era lo único que realmente existía, y que lamentarse por el pasado o preocuparse por el futuro solo generaba inquietud. Vive en el ahora, Mateo, afirmó Soren con convicción. El presente es un regalo precioso, en él se encuentra la oportunidad de actuar, de amar, de aprender. Libérate de las cadenas del ayer y de las fantasías del mañana y abraza la plenitud del momento presente. Mateo comenzó a meditar y a concentrarse en el aquí y el ahora. Pronto descubrió que, al dejar de lado los remordimientos y las ansiedades, su mente se volvía más clara y serena. 7. El valor de la resiliencia. No todo en el camino fue fácil. Durante una de las jornadas más difíciles, Mateo sufrió una caída que le dejó el cuerpo adolorido y el espíritu abatido. Mientras descansaba bajo la sombra de un gran roble, Soren se le acercó y le habló con firmeza. La resiliencia es la capacidad de levantarse, aún después de las caídas más duras. Cada tropiezo es una lección, una oportunidad para crecer. No te juzgues por tus fracasos, sino aprende de ellos y sigue adelante con más determinación. Esa lección quedó grabada en el corazón de Mateo. Cada vez que la vida lo derribaba, recordaba las palabras de Soren y se levantaba, más sabio y fuerte que antes. 8. La aceptación de la impermanencia. Una tarde, mientras observaban juntos el ocaso, Soren señaló el juego de colores en el cielo y dijo: todo en la vida es efímero. La belleza de un atardecer, la fragilidad de una flor, la fugacidad de la existencia. Comprender y aceptar la impermanencia de todas las cosas te ayudará a valorar cada instante y a soltar lo que ya no te sirve. Con esta reflexión, Mateo entendió que aferrarse a lo transitorio solo generaba sufrimiento. Aprender a dejar ir era parte fundamental del crecimiento personal y de la paz interior. 9. La autodisciplina en lo cotidiano. Soren también enfatizó la importancia de la disciplina en la formación del carácter. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, el sabio realizaba ejercicios físicos y meditativos, demostrando que la constancia era el pilar del autodesarrollo. La autodisciplina no se limita a los grandes actos, se forja en los pequeños hábitos diarios, comentó Soren. Cada acción coherente, por insignificante que parezca, contribuye a la construcción de un yo más fuerte y resiliente. Mateo adoptó esta práctica y, poco a poco, notó cómo la disciplina diaria le otorgaba una estabilidad que antes le era esquiva. 10. El poder de la elección interior. Finalmente, Soren enseñó a Mateo la lección más profunda de todas, el poder de la elección. En cada momento, ante cada circunstancia, el ser humano tiene la capacidad de decidir su respuesta. No somos prisioneros de los eventos, sino arquitectos de nuestra propia actitud. Nadie puede quitarnos la libertad de elegir cómo reaccionar, dijo Soren con voz serena. Incluso en la adversidad, tú eres el dueño de tu mente y de tus emociones. Ese es el mayor poder que puedes tener. Con esta revelación, Mateo se dio cuenta de que, a pesar de las circunstancias externas, la verdadera libertad residía en su interior. Cada decisión consciente era un acto de rebeldía contra la desesperanza y un paso hacia la verdadera paz. La transformación interior. Los días con Soren se convirtieron en un torbellino de aprendizajes y reflexiones para Mateo. Cada lección, cada meditación,
y cada conversación con el sabio contribuían a transformar su dolor en sabiduría, su angustia en serenidad. Poco a poco, la amargura que había teñido sus días se disipaba, dejando en su lugar una fuerza interior que ni siquiera él había imaginado poseer. Durante este proceso, Mateo se dio cuenta de que el estoicismo no era una filosofía abstracta, sino una forma de vida práctica que le permitía enfrentar la realidad con valentía y compasión. Empezó a notar pequeños cambios en su forma de pensar, la tristeza se volvía menos abrumadora, las frustraciones cotidianas se transformaban en desafíos superables, y la incertidumbre del futuro dejaba de ser una amenaza para convertirse en una invitación a la aventura. En una de aquellas tardes, mientras meditaban en el jardín de la cabaña, Soren le preguntó: ¿Qué sientes, Mateo, ahora que has comenzado a dominar tus emociones? Mateo, con los ojos brillantes de una nueva claridad, respondió: Siento que, aunque la vida me presente dificultades, yo ya no dependo de ellas para definirme. He aprendido a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, y cada pérdida como una lección necesaria en el camino hacia la verdadera libertad. Soren asintió, satisfecho, y añadió: La libertad interior es el regalo más preciado que puedes obtener. Recuerda siempre que no eres lo que te sucede, sino lo que eliges ser ante lo que te sucede. Con esas palabras, el alma de Mateo se llenó de un profundo sentimiento de paz. Sabía que el viaje aún no terminaba, pero había dado el primer gran paso hacia la transformación que tanto anhelaba. El regreso a casa. Con el corazón lleno de gratitud y la mente clara como el agua de un arroyo, Mateo tomó la difícil decisión de regresar a su pueblo. Aunque había encontrado en la montaña la sabiduría de Soren, sabía que su aprendizaje debía ponerse en práctica en el mundo que había dejado atrás. El regreso no fue fácil. El camino de vuelta estaba marcado por recuerdos dolorosos y desafíos que pusieron a prueba la solidez de sus nuevas convicciones. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a la adversidad, Mateo recordaba las lecciones estoicas y encontraba en ellas el valor para seguir adelante. Al llegar a su pueblo, la transformación era evidente. Los vecinos, que lo recordaban como un hombre melancólico y resignado, se sorprendieron al verlo caminar con la cabeza erguida y la mirada serena. Con paciencia y compasión, Mateo empezó a compartir lo aprendido con quienes estaban dispuestos a escuchar. Organizó encuentros en la plaza, donde hablaba sobre la importancia de aceptar lo inmutable, de actuar con virtud sin esperar recompensas y de encontrar la paz en el presente. Poco a poco, sus palabras empezaron a calar en el corazón de sus conciudadanos, quienes veían en él un faro de esperanza en tiempos difíciles. Una tarde, mientras el sol se ponía y tiñía de dorado las calles del pueblo, Mateo se dirigió a una multitud expectante y dijo: Hermanos y hermanas, la vida nos pone a prueba a cada instante. No podemos cambiar el curso de los acontecimientos, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlos. Aprendamos a ver la adversidad no como un enemigo, sino como un maestro. En cada desafío se esconde la semilla de la fortaleza interior. Sus palabras resonaron en cada rincón del pueblo, despertando en los corazones una renovada determinación para vivir con dignidad y coraje. 7. La renovación del pueblo. Con el paso del tiempo, la transformación no se limitó únicamente a Mateo. Inspirados por su ejemplo y por las enseñanzas del estoicismo, muchos en el pueblo comenzaron a adoptar nuevos hábitos. La gente aprendió a ver el sufrimiento como parte inevitable de la existencia y, sobre todo, a responder a él con sabiduría. Los agricultores, que antes se lamentaban por las inclemencias del clima, empezaron a trabajar la tierra con una actitud de aceptación y resiliencia. Los jóvenes, que solían perderse en la frustración de un futuro incierto, comenzaron a valorar el presente y a construir su futuro con base en la autodisciplina y la virtud. Incluso aquellos que habían caído en la desesperación encontraron en las enseñanzas de Mateo la fuerza para levantarse y seguir adelante. El pueblo, que alguna vez había estado marcado por la resignación y la melancolía, renació como una comunidad vibrante y unida.
La plaza central se transformó en un lugar de encuentro donde se compartían historias, se meditaba y se celebraban los pequeños triunfos diarios. Mateo se convirtió en un mentor para muchos, guiándolos en el camino del autoconocimiento y la paz interior. Una noche, durante una celebración en honor a la renovación del pueblo, uno de los ancianos se dirigió a la multitud y dijo: «Hoy, gracias a las enseñanzas de un hombre que decidió no rendirse ante el dolor, hemos aprendido que la verdadera fortaleza no reside en evitar la adversidad, sino en abrazarla y transformarla en sabiduría». Las palabras se mezclaron con el crepitar de la hoguera y el murmullo de la gente, creando una atmósfera de esperanza y determinación. Cada habitante comprendió que el camino del estoicismo era una elección diaria, una práctica constante que les permitía ver la belleza incluso en medio de la tempestad. 8. La prueba final. Sin embargo, el destino, con su ineludible carácter, no tardó en presentar un nuevo desafío para el pueblo. Una sequía severa azotó la región, poniendo en riesgo las cosechas y sumiendo a la comunidad en una incertidumbre que amenazaba con romper la recién encontrada armonía. Mateo, consciente de que esta nueva prueba era una oportunidad para aplicar las enseñanzas aprendidas, convocó a una reunión en la plaza. Con voz firme y mirada serena, se dirigió a sus vecinos. «Hermanos y hermanas, sé que la sequía nos trae preocupación y dolor. Pero recordemos, no podemos cambiar las condiciones del clima, solo nuestra respuesta ante ellas. En cada dificultad se esconde la semilla de un aprendizaje. Usemos este tiempo para unirnos, para trabajar juntos y transformar la adversidad en fortaleza». Al principio, la incertidumbre se apoderó de todos. Las palabras de Mateo parecían insuficientes ante el inminente desastre. Pero, poco a poco, la comunidad empezó a actuar. Se organizaron grupos para cavar pozos, se compartieron recursos y se implementaron técnicas agrícolas que habían sido olvidadas con el tiempo. Mateo lideró con el ejemplo, enfrentando el sol implacable y el polvo de la sequía con una sonrisa y una determinación inquebrantable. Cada día era una lucha, pero también una lección de resiliencia y esperanza. La comunidad, a pesar de las penurias, descubrió que, al unir sus fuerzas y mantener la calma, podían superar incluso los desafíos más duros. La sequía, aunque dolorosa, se convirtió en el catalizador de una transformación aún mayor. Los vecinos aprendieron a valorar la colaboración y la fortaleza del espíritu colectivo. La adversidad los unió, y en ese proceso, cada uno descubrió que el verdadero poder residía en la capacidad de elegir la paz y la unidad sobre el miedo y la desesperanza. La legado de un camino estoico. Con el paso de los años, el pueblo se transformó en un ejemplo vivo de cómo la filosofía estoica podía cambiar la vida de las personas. Mateo, ya entrado en la madurez, se convirtió en un faro de sabiduría y resiliencia. Sus enseñanzas, que habían surgido de su propio sufrimiento y búsqueda, se esparcieron más allá de los límites del pueblo, llegando a oídos de aquellos que buscaban respuestas en tiempos difíciles. En reuniones, talleres y encuentros, Mateo compartía su historia y las lecciones que había aprendido de Soren. Hablaba de la importancia de aceptar lo inmutable, de enfocarse en lo que está en nuestras manos, de la virtud desinteresada, de la gratitud, de la práctica de la reflexión y, sobre todo, del poder de elegir nuestra respuesta ante cualquier circunstancia. Durante una de esas charlas, un joven que había llegado a sentir la presión del mundo moderno se acercó a Mateo y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo, en medio del caos y la incertidumbre, mantener la calma y la fortaleza interior?» Mateo, con una sonrisa serena, respondió: «Hijo, la vida es como un río que fluye sin cesar. No puedes detener la corriente, pero sí puedes aprender a navegar en ella con sabiduría. Cada experiencia, ya sea de alegría o de dolor, es una lección que te acerca a tu verdadero ser. Recuerda siempre que el poder más grande reside en tu capacidad de elegir, elige la paz, la virtud y el amor, y verás cómo, incluso en las tormentas, encontrarás la calma».
El joven se marchó con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que había encontrado una guía en las palabras de Mateo. La conclusión del sendero. El tiempo siguió su curso, y aunque Mateo eventualmente se hizo mayor y sus pasos se volvieron más lentos, su espíritu seguía siendo tan indomable como en los días en que emprendió aquel primer viaje en busca de sabiduría. El legado del sabio Soren, transmitido a través de las enseñanzas y experiencias de Mateo, floreció en cada rincón del pueblo. Los niños crecieron escuchando las historias del sendero de Mateo, una travesía marcada por la adversidad, la reflexión y el triunfo interior. Cada generación aprendió a ver en las dificultades una oportunidad para crecer y a cultivar en sus corazones el noble arte del autocontrol y la resiliencia. En una de las últimas reuniones en la plaza, ya en una tarde de verano, Mateo, rodeado de amigos y vecinos, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva. La vida es una serie de desafíos y oportunidades. Cada obstáculo que enfrentamos es una invitación a conocernos mejor y a forjar en nuestro interior la fortaleza necesaria para vivir con dignidad. No olviden nunca que la verdadera grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por la capacidad de mantener la serenidad en medio de la tempestad. El camino del estoicismo es un sendero de amor propio, de disciplina y de aceptación. Si ustedes, como yo, aprenden a elegir la paz ante el caos, descubrirán que, en cada final, hay un nuevo comienzo. Con estas palabras, el sol se puso, y la plaza se llenó de un silencio profundo y reverente. En ese instante, cada habitante comprendió que el verdadero valor de la vida radica en la capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría y el dolor en crecimiento personal. Epílogo: la llama que nunca se apaga. El sendero de Mateo se convirtió, con el paso del tiempo, en una leyenda. No era solo la historia de un hombre que, en medio de la adversidad, encontró la paz a través del estoicismo, era también el relato de cómo la transformación interior puede irradiar luz en la vida de toda una comunidad. Años después, cuando Mateo ya no estaba físicamente entre ellos, sus enseñanzas seguían presentes en cada acción, en cada decisión y en cada latido del pueblo. Los ancianos contaban a los niños cómo un hombre sencillo había cambiado el destino de muchos, y cómo, en la búsqueda de la verdad, había encontrado la llave para vivir con autenticidad y fortaleza. En las noches estrelladas, cuando el viento susurraba entre los árboles, algunos afirmaban escuchar la voz de Mateo, recordándoles que la verdadera victoria se encuentra en el dominio de uno mismo y que cada adversidad es solo un peldaño hacia la grandeza interior. El legado del estoicismo, tan vivo en el espíritu de aquel pequeño pueblo, perduró a lo largo de los años como una llama que nunca se apaga. Y así, el sendero de Mateo se extendió más allá de las fronteras, inspirando a innumerables almas a emprender su propio viaje de autodescubrimiento y a abrazar con valentía la eterna danza de la vida. Reflexión final. La historia de Mateo es una invitación a descubrir que, a pesar de las inclemencias del destino y los inevitables dolores de la existencia, cada uno de nosotros posee el poder de elegir cómo responder. A través del camino del estoicismo, podemos aprender a aceptar lo inmutable, a enfocar nuestras energías en lo que realmente podemos cambiar y a encontrar en la adversidad no un enemigo, sino un maestro. Cada día es una oportunidad para cultivar la gratitud, la autodisciplina y el autoconocimiento. La verdadera fortaleza emocional y espiritual surge cuando decidimos que nada, ni siquiera el sufrimiento, podrá robarnos la paz interior. Así como Mateo, todos tenemos la capacidad de transitar nuestro propio sendero, de transformar el dolor en sabiduría y de convertir cada obstáculo en un escalón hacia una vida plena y auténtica. Que la historia de Mateo sirva como un recordatorio perenne: la vida es una travesía en la que cada experiencia, por dura que sea, es un regalo que nos invita a crecer, a aprender y a amar con más intensidad. Y, sobre todo, que en el silencio de nuestros pensamientos y en la quietud de nuestro ser, reside la fuerza inquebrantable que nos permite enfrentar el mundo con dignidad y esperanza. Esta es la historia completa del Sendero de Mateo.
Una narración de aproximadamente 6.500 palabras que explora el poder transformador del estoicismo y la capacidad de cada individuo para encontrar la paz en medio del caos. Espero que esta historia inspire a tu audiencia y les brinde las herramientas necesarias para enfrentar la vida con una nueva perspectiva, recordándoles que, en última instancia, el verdadero camino hacia la libertad es el que se forja desde el interior.